Bienvenidos a Hablemos con Calma, el podcast, conducido por Ana Josefa Blanco, directora ejecutiva de Calma. En cada episodio descubrirás historias inspiradoras y temas que nos recuerdan la importancia de cuidar nuestro bienestar y el de nuestras familias. Prepárate para aprender, reflexionar y crecer con nosotros. Hablemos con Calma. Estimados amigos y amigas, tengan muy buen día. Un cordial saludo de nuestra institución, el Centro de Apoyo de Lactancia Materna Calma. Mi nombre es Ana Josefa Blanco Noyola, directora de la institución, y en esta ocasión vamos a tratar un tema tan importante como es las enfermedades crónicas no transmisibles y su efecto en la salud, en el marco de Hablemos con Calma, el podcast. Y para esta tercera edición me acompaña la doctora María Lisset Rodríguez, una gran amiga de Calma, una gran trabajadora de la salud, con muchas iniciativas también a nivel empresarial, ¿verdad? Motivo por el cual también yo le felicito, ¿verdad? Por dar ese otro paso más en su formación profesional. Ella es médica, es salubrista y también es nuestro miembro de la Junta Directiva. Bienvenida, doctora Lisset. Muchas gracias por la invitación. Un gusto y un placer estar acá y compartir ideas de cómo podemos, con propósitos saludables, prevenir enfermedades y mejorar nuestra salud. Bueno, muchas gracias. Realmente este tema es tan importante, es un tema de una gran trayectoria también a nivel mundial, a nivel latinoamericano, por el efecto en la salud, ¿verdad? Y el efecto también en el mismo grupo familiar de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y también es importante que hablemos, por ejemplo, de esos factores predisponentes y cuál es el origen, por ejemplo, de estas enfermedades crónicas no transmisibles, que de unos años para acá se ha vuelto común ese término, y también a nivel de muchos países, a nivel mundial y a nivel latinoamericano, hay programas que realmente tratan de fomentar las medidas preventivas. En ese sentido, quizás mi primera pregunta, Lisset, sería ¿cuáles son esas enfermedades crónicas no transmisibles? Bueno, dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles tenemos que son enfermedades de muy larga duración. Aquí tenemos lo que es la diabetes, lo que es la hipertensión, problemas de cáncer, y también tenemos enfermedades respiratorias crónicas. Tenemos como por ejemplo lo que es el asma y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, lo que nosotros en el ámbito de salud le llamamos EPOC, ¿verdad? Estas enfermedades pues están dentro de este ámbito de enfermedades crónicas no transmisibles. Y cuando hablamos del término de no transmisible, ¿qué queremos decir? Lo que queremos decir es que estas enfermedades no se transmiten de persona a persona, sino que son, como le mencionaba anteriormente, de larga duración y que tienen muchos factores de riesgo que pueden ser modificables y que nosotros podemos prevenir para no desarrollar este tipo de enfermedad. Es decir, que una persona, por ejemplo, que tiene asma no se contagia, ¿verdad? Directamente, ¿verdad? No. Una persona, por ejemplo, que tiene una enfermedad, por ejemplo, obstructiva también de las vías respiratorias, tampoco se contagia directamente. No, porque estas ya son crónicas degenerativas. Muy bien, entonces lo que sí tenemos que hablar un poquito es que, dijéramos, hablamos de no contagio, ¿verdad? Pero esto tiene efectos en algunos casos a lo largo de la vida y en su dinámica familiar, ¿verdad? Eso significa también que tener este tipo de enfermedad también puede generar algunas situaciones ya personales en su desarrollo personal, profesional, y también en el desarrollo de la dinámica del hogar, como vamos a ir viendo un poquito más adelante. Yo tenía algunos datos importantes que compartir, ¿verdad? Como ya decía la doctora Lisset, dentro de este grupo de las cardiovasculares, la diabetes, la obesidad y el cáncer causan el 81% de las muertes de América Latina, según la Organización Mundial de la Salud. Un estudio también reciente, publicado por la revista de Medicina Natural en el 2020, nos dice que el consumo de las bebidas azucaradas provocó el 10% de nuevos casos de diabetes tipo 2
y además el 3.1% de las enfermedades cardiovasculares a nivel mundial, siendo América Latina y el Caribe donde se presentan las tasas más altas de esa incidencia. En ese sentido, sí es importante de que dijéramos todas las personas que nos acompañan en este episodio conozcan, por ejemplo, cuál es la repercusión que estas enfermedades crónicas tienen y cuáles serían esos factores, por ejemplo, predisponentes a este tipo de enfermedades. Muy bien. Dentro de los factores de riesgo que estas enfermedades nos pueden generar, tenemos, por ejemplo, lo que es el sedentarismo. Muchas personas pues no realizan ningún tipo de actividad física y esto es un factor coadyuvante para poder desencadenar enfermedades como lo es la obesidad, como lo es el sobrepeso. Otro factor de riesgo también tenemos lo que es el consumo, digamos, de bebidas azucaradas, el consumo de mucha sal, ¿verdad? Que se encuentra en muchos alimentos sobresaturados de grasas. Entonces estos se vienen a convertir en aquellos factores de riesgo desencadenantes, ¿verdad? Lo es el sedentarismo, la mala alimentación, el no hidratarse, el no tener, digamos, horas de sueño adecuado, son factores de riesgo que nos van a venir a desencadenar este tipo de enfermedad y que si nosotros logramos hacer un cambio en nuestro estilo de vida, podemos como disminuir este riesgo de enfermedad. En los datos que usted mencionaba, por ejemplo, es bien alarmante que la mayoría de personas que padecen estas enfermedades crónicas, que hablamos de porcentajes altos de más del 80%, lo que preocupa mucho es que estas personas mueren antes de los 70 años de edad. Entonces estas personas están muriendo jóvenes, por decirlo así. Y lo más triste es que en los países de América Latina es donde tenemos la mayor cantidad de padecimiento y de muertes por los mismos niveles socioeconómicos bajos que tenemos en nuestros países del Caribe y América Latina. Creo que leí en un documento donde se hablaba que prácticamente el 70% de la población conoce a alguna persona con algún nivel de padecimiento de una enfermedad crónica no transmisible, ¿verdad? Se está volviendo tan común este tema que se puede volver como una normalidad, ¿verdad? Que como existe tratamiento para dicho padecimiento, entonces yo no guardo, ¿verdad?, las prevenciones y las precauciones necesarias para que no se escale este problema de salud. Y lo que la doctora Lisette nos menciona, por ejemplo, lo que uno escuchaba antes, ¿verdad? Quite el salero de su mesa, ¿verdad? Porque normalmente uno está acostumbrado a que los alimentos ya tienen su sal, ¿verdad? Y podemos también, algunas familias, tener la práctica de que tenemos que consumir menos sal. Siempre tenemos la costumbre de tener el salero en la mesa. Y agregamos más sal a lo que normalmente ya un alimento preparado lo contiene. Ajá, entonces allí también vemos un poquito cómo esta práctica también de todas las personas que preparamos alimentos de alguna manera debemos de tener en cuenta y también debemos de fomentar de alguna manera esa no práctica. O por ejemplo cuando uno toma café, ¿verdad?, que a veces no discrimina ni controla bien, por ejemplo, cuántas cucharitas de azúcar le va a poner a una taza de café, ¿verdad? Entonces toda esta situación que usted nos hablaba de la nutrición inadecuada conlleva también lo que usted mencionaba, la ingesta alta de azúcares, ¿verdad? La ingesta alta de sal también en los alimentos. Sí, y eso pues nos está generando muchas enfermedades crónicas como lo es la diabetes, como lo es la hipertensión. Y aquí también quizás el puntito es cuando hablamos de que, bueno, no se contagian de persona a persona, pero el impacto sociológico que también tiene en la familia. Una persona que de su juventud tiene la diabetes, su expectativa de vida, el cumplimiento, por ejemplo, de metas profesionales que cumplir, ¿cómo se puede ver esto afectado también? Es importante también, además de la información que nos decía la doctora Lisette, que también el Banco Interamericano de Desarrollo nos decía que en América Latina y el Caribe padece sobrepeso u obesidad 1 de cada 10 adultos
tiene diabetes, ¿verdad? Entonces eso también nos lleva a reflexionar, dijéramos, cómo está América Latina en relación con estos indicadores. Sí, así es. Bueno, también en esta información tan importante que nos da el Banco Interamericano, nos dice que 1 de cada 3 adultos en América Latina es obeso. Entonces, que dijéramos, cuando uno ve esta problemática y cuando nos dice que más del 50% no realiza una actividad física suficiente, y que además de eso, en 20 países de la región la prevalencia de obesidad en mujeres supera al menos 10 puntos porcentualmente lo de los hombres, nos lleva a pensar, doctora Lisset, también el efecto de esto también en las mujeres. Entonces mi otra pregunta es, estos factores de riesgo, ¿a quiénes afectan más? Si afectan más a los adultos mayores, a los niños, a las mujeres, porque sí tenemos que tomar conciencia todos de que es un problema que se está dando en diferentes etapas de la vida. Sí, generalmente pues estos factores están afectando a la mayoría de la población y generalmente afecta a los extremos de la vida, como son los niños y como son los adultos. Por ejemplo, en el caso de los niños hay prevalencia, según UNICEF, que ya tenemos sobrepeso en porcentajes que cada año van escalando. Por ejemplo, hay estudios que en el año 2020 teníamos una prevalencia del 6.8% en sobrepeso en niños menores de 5 años. Y para el 2022 ese porcentaje había aumentado en un 8.6%. Entonces todo eso tiene que ver con el estilo de vida que tanto a nivel familiar se lleva, porque por ejemplo, si en nuestra casa no tenemos hábitos saludables, eso va a ser una cadenita, porque no le vamos a estar generando a nuestras generaciones buenos hábitos y ellos van a seguir adoptando malos hábitos. Y a la larga estos niños van a ser los hipertensos del futuro, los diabéticos del futuro, con problemas de cáncer también en el futuro. Entonces es bien importante que a nivel familiar pongamos allí un interés, ¿verdad? Un interés tanto de todas las instituciones, porque no es solamente es salud el que debe de intervenir, sino que es un conjunto de instituciones que deben de generar esos espacios para mejorar los hábitos. Bueno, yo me acuerdo de que en mi generación, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeña y adolescente, era un espacio bien fundamental el sentarse con la familia a comer, ¿verdad? Y los alimentos que se consumían eran alimentos naturales, no eran alimentos procesados, eran alimentos pues que dijéramos estaban disponibles en las familias. Y dijéramos, en mi hogar había una norma de mi papá donde decía el espacio del almuerzo o de la cena es un espacio importante para compartir y para transmitir cultura y para transmitir conocimiento. Pero allí yo hago la reflexión después, muchos años después, de que eso también me fue formando valores relacionados a una dieta saludable, por ejemplo. Entonces, cuando se compara, por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de hablar con un señor alcalde de un distrito de Occidente, y él me decía que en la gira que él había hecho por algunos cantones, cuando él exploraba el tema nutricional y le preguntó a la familia que iba a almorzar ese día, le dijo que era una sopa de vaso, ese iba a ser el almuerzo. Entonces, toda esa parte, dijéramos, que se ha venido perdiendo también, cómo tenemos que todas las familias ir regresando a esa cultura más saludable, porque aquí estamos viendo ya los efectos en el sobrepeso y obesidad de los niños, los efectos del sobrepeso y obesidad también que afectan más a las mujeres y a las personas de mayor edad. Y todo eso se convierte como en esos factores comportacionales que tenemos, por ejemplo, a nivel comercial, a nivel físico, que encontramos, por ejemplo, centros comerciales llenos de personas comiendo comida rápida que no son nada nutritiva. Entonces todos esos factores
están generando todos estos procesos de enfermedad que no nos van a estar, digamos, generando salud una salud adecuada en un futuro con estas nuevas generaciones. Porque si nosotros observamos y vamos a un centro comercial o visitamos una plaza, la mayoría de alimentos que encontramos no son saludables. Entonces, todos esos factores inciden grandemente en todas estas enfermedades. Y la cuestión es que nos gustan, ¿verdad? Que nos interesa, nos alegra, ¿verdad? Ir a una plaza, a un centro comercial, y como es lo más disponible, ¿verdad? Posiblemente es la opción que tenemos. Y en este sentido también el tema de que tenemos que aprender también cuáles son las reacciones de nuestro organismo, aprender a conocer también las etiquetas, el etiquetado, aprender, por ejemplo, de algunos factores de nutrición que nos ayuden, ¿verdad?, a ir mejorando esa situación. En ese sentido, ¿verdad, doctora Lisette, cuáles son algunas metas simples o sencillas que todas las personas deberíamos de proponernos para prevenir las enfermedades crónicas no transmisibles? Bueno, pues dentro de metas sencillas podemos como proyectarnos a tener por lo menos una actividad física de por lo menos 3 veces a la semana, programarnos unos 30 minutos de una caminata moderada, en vez de bebidas azucaradas pues tomar agua, hidratarnos con agua nada más, 0 bebidas azucaradas, agregar en nuestro plato de comida una porción de frutas o verduras y evitar el consumo de sal extra en nuestras comidas, ¿verdad? Son pequeñas cosas que van a generar muchos cambios en nuestra salud. Y la otra cosa también que creo yo que usted lo mencionaba, doctora Lisette, era también un poco el tema de dormir mejor, que como el sueño también nos ayuda también para prevenir, dijéramos, a este tipo de enfermedades, y hidratarse adecuadamente. A veces uno escucha que se tiene que tomar 2 litros, 3 litros de agua, y a veces uno tiene que hacer el balance en la noche, cuánto he tomado. Yo a veces en la noche reflexiono, bueno, y no tomé agua, y generalmente las horas que me quedan antes de dormir no logro cubrir la meta de los 2 litros o 3 litros, de 2 a 3 litros al día, ¿verdad? Entonces también son como prácticas importantes que debemos de tener. La otra cosa también es cómo estamos manejando el estrés, ¿verdad? Cómo el estrés nos está afectando actualmente. Eso me iba a referir también, en que debemos hacer esas pausas, tanto en nuestro hogar como en el trabajo, pausas de unos 5 minutos, en donde podamos hacer ejercicios de relajación, ejercicios de respiración, a manera de botar ese estrés que de repente el trabajo o los oficios de la casa nos lo generan, porque todo eso a la larga va a generar que podamos enfermarnos con algún tipo de enfermedad, que estemos tensos, que se nos suba la presión o que nuestros niveles de azúcar se nos eleven, o si no comemos también en las horas adecuadas. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta todos esos factores. O aquello, por ejemplo, que uno dice también, bueno, ay, estoy tan estresado, dice uno, hoy voy a ir a ver qué como, voy a comer de todo lo que haya, y no mide uno las repercusiones que también puede tener en el organismo. Porque también en la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles también tenemos que saber sobre identificar aquellos alimentos preparados con calidad, con buena higiene, ¿verdad? Con todas las técnicas de manipulación de alimentos que uno consideraría que realmente deben de tener los establecimientos que son proveedores de alimentos, ¿verdad? Y fíjese que hay estudios, por ejemplo, si nosotros realizamos una actividad diaria de unos 30 minutos, 3 veces a la semana, que la OMS recomienda 150 minutos a la semana, estamos reduciendo en un 30% el padecimiento de enfermedades cardiovasculares, porque los estudios nos dicen que las enfermedades a la cabeza que nos genera esto, por ejemplo, el infarto agudo del miocardio, las dislipidemias,
que son las que nos están provocando la muerte, y a muy temprana edad, por no tener nosotros unos hábitos saludables. Y que de alguna manera con consejos adecuados, con un plan personal de cómo mejorar, también uno puede contribuir, ¿verdad? Ya podemos ver, por ejemplo, el efecto también que tienen el autoestima, el sobrepeso y la obesidad, ¿verdad? Entonces son elementos que también debemos de considerar en los efectos, ¿verdad? Que tiene ser una persona diabética de por vida a muy temprana edad, porque tenemos diabetes también, ¿verdad? A muy temprana edad, o ser una persona hipertensa, ¿verdad? O ser una persona ya con una enfermedad, dijéramos, crónica, que ya no va a poder resolver. Entonces, lo importante de esta plática, y con lo que nos está contando la doctora Lisette, es que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Hay mucha información que puede haber ahorita en todas las redes sociales, pero también información que nos motiva, por ejemplo, a ir a comer, a divertirnos, ¿verdad? Y cómo también eso se puede canalizar de una manera positiva, eligiendo los alimentos adecuados y en cantidades adecuadas también. Porque también, dijéramos, en la cultura nuestra, ¿verdad?, que nos gustan las pupusas, nos gustan los pasteles, nos gusta el chilate, la gran cantidad de calorías que tiene eso. Entonces también tenemos que aprender a conocer también nuestro organismo y sus reacciones. Así es, y tener, por ejemplo, una actividad física, porque muchas veces estamos en un sedentarismo o ponemos muchas excusas, o lo voy a hacer mañana, o voy a empezar el día lunes, o cuando inicie el mes. Entonces es bien importante como establecer estrategias, y aquí hay una estrategia de marketing que se puede ocupar, la regla SMART, ¿verdad? Sí, plantearnos metas que sean medibles en el tiempo, que sean oportunas. Entonces eso es bien importante también. Aquí dijéramos, y eso es bien importante, y es un concepto, dijéramos, como diría yo, es un concepto que se está utilizando actualmente, ¿verdad?, en muchos ámbitos de la planificación, y que se puede llevar hasta, dijéramos, en este tema que estamos trabajando ahorita, y significa de que yo me puedo poner una meta específica, ¿verdad?, que yo la logre alcanzar, que sea importante para mi vida y que tenga también un tiempo, ¿verdad? Escuchaba de algunas personas también que decían, no, yo toda mi vida yo bailo por lo menos 3 veces por semana. Pues es una buena práctica, y no es necesario realmente ir a un lugar de baile, ¿verdad? Uno lo puede, se le tiene que quizás perder la vergüenza a uno mismo, no sé cómo decirlo, ¿verdad?, para bailar uno mismo, ¿verdad? Y sentirse de que eso le está ayudando, por ejemplo, a esa parte que nos están recomendando del ejercicio, del descanso, de la liberación de estrés, ¿verdad? Y que no, cuando uno esté estresado, pues va a optar por ir a tener esas grandes comidas, que lo que va a hacer es afectarle también la salud. Y hablando de ese enfoque SMART que usted decía, doctora, ¿nos podría dar algunos ejemplos prácticos que podemos aplicar? Como no, por ejemplo, en vez de decir voy a hacer ejercicio, mejor digo voy a caminar 30 minutos lunes, miércoles y viernes. Por ejemplo, en vez de decir voy a dormir más tiempo, ponernos la meta de acostarnos a las 9 de la noche todos los días. Otro ejemplo puede ser, ya no voy a tomar bebidas azucaradas. Ponernos la meta que en 6 semanas no voy a probar ninguna bebida azucarada. Y si lo medimos en tiempo, eso se nos va a hacer ya una norma, una regla, y de repente ya no vamos a estar necesitando todo eso. Entonces, por eso es la regla SMART, porque yo lo puedo medir, lo mido en el tiempo y es alcanzable. No importa que sea muy pequeño, porque pequeñas cosas nos pueden dar grandes resultados. Ajá, y aquí nos lleva, por ejemplo, a las personas que nos gustan mucho las pupusas, ¿verdad?
y que a veces nos comemos 6 pupusas y que todos los días comemos pupusas de chicharrón, por ejemplo, o de queso, uno podría ponerse la meta, ¿verdad? En lugar de comerme 6 pupusas a la semana, me voy a comer 2, ¿verdad? O me voy a comer 3 para ser un poco flexible, porque uno puede decir, bueno, ¿y qué premio me voy a dar yo? Porque también digo yo, hay algunos incentivos que uno se tenga que dar de vez en cuando y que también contribuyan a esta prevención de las enfermedades. Así es, y es, digamos, como aceptable, pero en contrapartida yo estoy como haciendo ejercicio, estoy menos estresada, entonces estoy como contribuyendo a que a lo mejor lo poquito de más que comí, yo lo estoy eliminando con el ejercicio físico. Y lo que pasa también que en la parte de la prevención y de esa parte de educación para la salud, también tenemos que ver, ¿verdad? Porque a veces uno que consume alimentación de los comedores, a veces pregunta, ¿qué hay en el menú? ¿En qué lugar? Espaguetis, arroz y tortillas, ¿verdad? Entonces allí como uno mismo se puede ir educando y ya sabe que si va a comer espagueti no puede comer arroz ni puede comer tortilla. Entonces posiblemente va a llegar más adelante, dijéramos, en diferentes espacios donde uno o compre alimentos, de que también tienen que mejorar en estas prácticas, ¿verdad? Porque esa es una parte bien importante y que muchas, dijéramos, problemas de salud que a veces afectan, por ejemplo, a los trabajadores, también tiene que ver todo eso de la higiene y manipulación de los alimentos. Y el acceso también, porque muchas veces no encontramos también lugares donde podemos, digamos, como decir entre comillas, vamos a comer sano. Entonces no hay lugares también específicos que nos puedan como proporcionar esos alimentos saludables. Hay un método del plato, se le llama, donde yo divido mi plato en 3, un 50% son vegetales, verduras, un 25% proteínas, porque debemos de consumir de los 3 tipos de alimentos, y un 25% carbohidratos. Nosotros como dieta salvadoreña, generalmente nuestro desayuno es casi similar a la cena, frijolitos, huevitos, cremita, queso, platanito, tortilla o pan. Y si nos damos cuenta, no agregamos ningún vegetal en el desayuno. Entonces todos esos cambios son los que poco a poco tenemos que ir tratando de ir generando y generándolo en un primer momento en nuestra familia, con nuestros hijos, para que ellos vayan creciendo con buenos hábitos. Y enseñarles a nuestra familia también con el ejemplo, de que ellos sean partícipes de toda esta preparación de alimentos, ¿verdad? En que ya vayan encaminados a ir, dijéramos, preparando alimentos saludables. Entonces, esos pequeños cambios de los que hemos venido hablando y que están al alcance de todos nosotros, también, como usted decía, doctora Lisset, puede generar un impacto muy positivo en la salud, ¿verdad? Y en prevenir en estas enfermedades crónicas no transmisibles. Hemos hablado realmente de las enfermedades crónicas no transmisibles. Hemos hablado también del efecto que hay de estas enfermedades en la salud y que mucho tiene en la repercusión durante muchos años y que limita también el futuro, en un futuro el desarrollo de las personas. Entonces, doctora Lisset, ¿verdad? ¿Cuál sería su reflexión final para todas las personas que nos siguen en este espacio? Bueno, mi reflexión final va encaminada a que con pequeñas acciones que yo realice, con pequeños cambios que yo realice en mi vida diaria, voy a generar un gran impacto. Porque si yo empiezo, no desde el lunes o desde el fin de semana, no. Ese cambio yo lo debo de empezar ahora. Tengo que cambiar ese estilo de vida y contagiar a mi familia, porque eso también va a generar que hasta haya una mejor comunicación, un mejor lazo en la familia. Entonces mi mensaje va encaminado a eso, que con un pequeño cambio que yo haga en mi estilo de vida, voy a generar en un primer momento un cambio hacia mí, como mi persona. Y todo eso pues me va a hacer sentir mejor
con 5 libritas menos que pes, ya mi autoestima mejora. Ya no me queda apretado de los brazos la ropa o de la cintura. Entonces ese es mi mensaje. Empecemos desde ahora y hacerlo con pequeñas cositas. Y con pequeñas cositas vamos a tener grandes resultados. Muchas gracias realmente, doctora Lisette, por todos sus conocimientos, por toda de alguna manera, esas alternativas que nos dan, ¿verdad? Como para tener nuestro plan, para mejorar nuestra salud. Y a los amigos seguidores de este tercer episodio, les queremos dar el agradecimiento por su participación, por su presencia. Y creo que lo importante también es que nosotros tenemos que aprender a conocer nuestro cuerpo, tenemos que aprender a conocer su funcionamiento, las necesidades reales, ¿verdad?, que nuestro organismo necesita, y tenemos que promover y practicar hábitos saludables y una mejor educación alimentaria y nutricional, ¿verdad? Muchas gracias y les esperamos nuevamente en otro episodio, ¿verdad?, que siempre va a tener como finalidad contribuir con el bienestar y la salud de toda la familia. Esto ha sido Hablemos con Calma, el podcast. Gracias por acompañarnos en este espacio lleno de información, consejos y las voces de expertos. Juntos caminaremos hacia una vida más saludable y llena de calma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte para no perderte nuestros próximos episodios. Nos escuchamos en la próxima entrega de Hablemos con Calma, el podcast.